Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Plataforma en este día martes 5 de abril del año 2022. Ya hemos llegado al cuarto mes del año y hasta donde nos sintonizan, espero que se encuentren gozando de muy buena salud, de dicha, felicidad y abundante prosperidad, tanto en sus personas como en sus seres queridos. Bien. Vamos a dar inicio con este programa, siempre enviando un especial saludo para las personas que fueron al canal de YouTube de Informa TVX y nos dieron sus valoraciones de una manera muy respetuosa sobre el tema que abordamos el martes anterior. Si se recuerdan, pues hablamos de la aplicación del régimen de excepción. Especial saludo entonces para los amigos Ángel Solano, Pablo Márquez y Víctor Fernández. De igual forma, para los usuarios que se identifican con los nombres de El Mendigo, Itachi Aclarando Conceptos y Chuco Atole. Reitero pues el llamado para toda la audiencia para que vayan a este canal de YouTube y podamos interactuar sobre los temas que vamos abordando cada martes que considero han de ser de interés de la totalidad de la población. Y como siempre nos hemos planteado, pretendo que este sea un espacio que funja como un punto de encuentro entre distintas perspectivas de la sociedad, pero que de una manera respetuosa podamos intercambiar insumos y cada quien se forje su propio criterio posterior a conocer los puntos de vista de todos. Bien, en esta ocasión considero importante que abordemos un tema históricamente acaecido en nuestro país y es el caso de la estigmatización de la juventud salvadoreña. En las últimas semanas se han dado unos acontecimientos que me hacen caer en cuenta que esta situación del estigma que existe para la juventud salvadoreña se encuentra completa y plenamente vigente en nuestra sociedad. Y es que en el marco precisamente de la aplicación del régimen de excepción que se encuentra vigente en nuestro país desde hace unos cuantos días, desde hace un par de semanas, resulta que hemos escuchado algunas declaraciones de funcionarios públicos que hacen referencia a que jóvenes que habitan en comunidades vulnerables, en comunidades marginales, por el hecho de residir en ese lugar, ya existe una sospecha, ya existe una tendencia que esa persona es un presunto delincuente. Estamos queriendo entonces, de una manera completamente errónea, criminalizar a las personas que viven en condiciones vulnerables. Y esto, en definitiva, no es más que un estigma que ha venido siempre trayendo consigo la población joven en nuestro país. Y es que, si bien hay que reconocer de que existe presencia de grupos al margen de la ley, de grupos pandilleriles en las comunidades marginales, en las comunidades populosas, es totalmente rotundo que toda la población que habita en ese lugar también pertenece a estos grupos delincuenciales. Considero que es un abordaje erróneo de la situación, porque imaginemos, estos jóvenes que no pertenecen a grupos al margen de la ley y que coexisten en estos territorios con los delincuentes, de por sí han vivido siendo objeto de reiteradas transgresiones y vulneraciones a sus derechos por parte de los integrantes de los grupos delincuenciales. Y no se vale que en aplicación de estas medidas que ha traído consigo el régimen de excepción,
ahora también sean objeto de algún tipo de maltrato, de transgresión, de señalamiento indebido por el hecho de vivir en ese lugar. Cuando históricamente esta población, insisto, que no necesariamente pertenece a grupos delincuenciales, se ha visto excluida de oportunidades de empleo precisamente por el domicilio que tienen en su documento único de identidad. Se han visto excluidas de oportunidades de formación académica, de formación profesional, por ese estigma absurdo de pensar que todas las personas que viven en una comunidad donde existe presencia de grupos al margen de la ley, presencia de grupos pandilleriles, pues también forman parte de estas estructuras delincuenciales. Creo que como sociedad hemos de trascender de ese absurdo señalamiento cuando hemos de estar claros que en nuestro país existe un alto nivel de pobreza, existe un alto nivel de miseria incluso en nuestro país. Y eso es producto de muchísimas causas. Pero no vamos a negar que la exclusión que como sociedad realizamos de manera reiterada ha abonado a que esta circunstancia se agrave en el tiempo para buena parte de nuestra población. Y no es justo el que ahora, aparte de todos los pesares y de todas las situaciones incómodas que día con día tienen que luchar por subsistir estos compatriotas, ahora resulta que también se vean amenazados y se han empezado a conocer de casos donde agentes de autoridad han empezado también a abusar del poder que si bien es cierto, les confiere el régimen de excepción, les confiere la misma normativa vigente, pero no es para que maltraten a población civil por el simple y sencillo hecho de ser jóvenes que viven en comunidades donde existe presencia de grupos pandilleriles. No se vale. Y como sociedad, en su conjunto, no debemos, bajo ninguna premisa, de ver esta situación con buenos ojos. Y voy a ser específico en aclarar, bajo ninguna premisa estoy en este momento defendiendo a personas que han ejercido algún delito, que han cometido algún ilícito en detrimento de otros compatriotas, en detrimento de la misma población salvadoreña. Estoy hablando de compatriotas inocentes que no han cometido ningún ilícito y que su único pecado es vivir en una comunidad que es vulnerable, en una comunidad que, como lo conocemos coloquialmente, es una zona roja. Como sociedad no es correcto que validemos este tipo de prácticas y hay que ser enfático con ello. Debemos de ser empáticos con el dolor y angustia de nuestros compatriotas salvadoreños que no pertenecen a ningún grupo delincuencial ni han cometido tampoco ningún ilícito. Hago entonces un atento llamado a las autoridades y a los agentes de autoridad que están en el territorio en este momento, ejerciendo las labores que les han sido
conferidas a partir del régimen de excepción que se encuentra vigente, a que no abusen de esas facultades en contra de población civil. Bien, porque es falso, señores y señoras, que toda persona joven que vive en estos territorios es, por el simple y sencillo hecho de vivir ahí, también un delincuente. Y no se vale que sean tratados como tales. Imaginemos, reitero, han vivido asediados por pandillas, han vivido excluidos de oportunidades laborales, de oportunidades de formación, de oportunidades académicas. Y ahora también resulta que van a ser objeto de transgresión de sus derechos fundamentales por el simple y sencillo hecho de vivir en ese lugar. Bien. Es importante entonces que trascendamos de ese absurdo estigma que se quiere imponer de manera errónea en nuestra sociedad. También, hace un par de semanas, nos enterábamos con mucha tristeza de una decisión fatal que tomó una estudiante de medicina de la Universidad de El Salvador. Su nombre era Natalie Vanessa Miranda Pérez y presuntamente en razón de maltratos verbales, psicológicos, detrimento de su integridad psicológica que habría sido objeto por parte de docente, tutor de dicha alumna, a mediados del mes de marzo, ella habría tomado la fatídica decisión de acabar con su vida. Eso me hace plantear también que el estigma que existe para con la juventud salvadoreña también trasciende de estatus social. ¿Por qué? Porque estábamos hablando del estigma que existe para los jóvenes que coexisten en una comunidad vulnerable que no son parte de grupos delincuenciales. Pues resulta que también jóvenes que sí tienen la oportunidad de estudiar una carrera universitaria también son sujetos de estigmas absurdos. Se dice, o muchos docentes pueden tener la práctica de establecer de que los jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, ha de exigírseles exigírseles a través de prácticas indebidas, a través de señalamientos que vienen a vulnerar su integridad psicológica, verles de menos, exigirles de una manera que no es la correcta, con palabras altisonantes, con palabras soeces. Incluso se han conocido de casos, no es el tema de Natalie Vanessa Miranda Pérez, pero se han conocido de circunstancias donde algunos docentes trascienden a violencia física. Y eso no debe de ser así. Los docentes de cualquier nivel educativo están en la obligación de enseñar, de educar, para que ese joven se convierta en un profesional íntegro de cara a los grandes retos que nuestro país tiene, pero no puede hacerlo bajo ninguna premisa, transgrediendo psicológica, emocional y muchísimo menos físicamente a los estudiantes. El caso de Natalie Vanessa vino a destapar denuncias, señalamientos de ese tipo de prácticas indebidas en distintas universidades del país, tanto nacionales como privadas. Y hago un llamado vehemente
a las autoridades de cada uno de estos centros de estudios y a las autoridades públicas también, a que pongan atención al tema. No es posible que estén abusando del cargo de docentes, de formadores, para atentar en contra de la integridad de los alumnos. Esa no es manera de formar profesionales íntegros. Quien se dedica a la docencia, primero, ha de tener vocación para esos efectos. Ha de entender que es una enorme responsabilidad la que tiene en aras de forjar a esos profesionales del futuro, a esas personas que han de asumir cargos, que han de asumir roles en distintos estratos de la sociedad y que han de hacerlo de manera ética, de manera proba, de manera íntegra. Y sepan, ténganlo bien en cuenta, que el maltrato que puedan estar desarrollando en nada, absolutamente, viene a colaborar a la formación de estos nuevos profesionales. Recapaciten, no es correcto que actúen de esa manera. Existe, quierase o no, un complejo, diría yo, de superioridad, de que el docente siempre tiene la razón y que el alumno no tiene la posibilidad de cuestionar o de entrar en un sano debate en torno a los elementos que se le están trasladando por parte del docente. Y esta situación es la que en muchas ocasiones da pie a estos absurdos abusos de autoridad que se replican en casas de estudios superiores también. Entonces, como les planteo, estigmas hacia la juventud salvadoreña existen en distintos estratos de la sociedad y es compromiso absolutamente de todos el ser empáticos ante este tipo de abusos. No se vale que como sociedad nos hagamos los desentendidos del tema porque no nos afectan de manera directa. No es correcto que veamos los abusos que se están cometiendo en los territorios contra personas inocentes que no han cometido ningún ilícito por el simple y sencillo hecho de vivir en una comunidad vulnerable. Así como tampoco es correcto hacernos los desentendidos contra abusos que se dan en casas de estudios superiores en contra de estudiantes por el simple y sencillo hecho de ser estudiantes y pensar que hay que educarlos de esa manera, que bajo esa línea de enseñanza están creándole carácter al estudiante. No se equivoquen, así no se le crea carácter al alumno. Esa no es una manera correcta ni ética de enseñar a los estudiantes que se van a convertir en los profesionales del futuro. Es importante también establecer un elemento. Si algo necesita la juventud de nuestro país es oportunidades reales de desarrollo para poder trascender a los sueños y metas que cada uno se plantea. Y a eso es a lo que le debemos de apostar como sociedad, a trabajar conjuntamente en generar oportunidades de empleo, de emprendimiento, de asociatividad de los jóvenes para poder unir esfuerzos y que puedan trascender en alcanzar los objetivos que se planteen. Han existido en el país algunas iniciativas tendientes a ello, pero que no han logrado los objetivos que se han planteado. Por ejemplo, la ley del primer empleo
que está vigente desde hace muchos años en nuestro país y a partir de la cual se pretendía generar oportunidades, la primera oportunidad para que los jóvenes se pusieran al servicio de un patrono y que pudieran obtener una remuneración digna para su subsistencia y para satisfacer las necesidades propias y de sus familiares. Lamentablemente, esa ley del primer empleo, esa política, esa estrategia, no ha rendido los frutos esperados. Las estadísticas de personas jóvenes que han logrado adquirir empleo a partir de esta normativa son bastante pobres, son limitadas. Por eso, el llamado vehemente es a todos los tomadores de decisiones a que apuesten de manera decidida a la generación de estas oportunidades reales de desarrollo para la juventud. No se vale que a los jóvenes solamente se les esté ofreciendo o cárcel, o violencia, o enlistarse en la Fuerza Armada, cuando a lo mejor, y muy probablemente, los objetivos y la visión que tienen de su futuro los jóvenes no se encuentra en ninguno de estos escenarios. Expandamos nuestra mente, expandamos nuestra visión como sociedad y como país y generemos, construyamos juntos un futuro de oportunidades reales para nuestra población joven. Hasta aquí el programa de esta noche. Cuídense muchísimo, que todo esté bien en sus hogares y si Dios así lo permite, nos encontraremos en una nueva edición de su programa Plataforma el próximo martes. Hasta pronto, que pasen muy buenas noches.